el proyecto educativo pastoral de la BEC. Hoy a ver, nos abre la esperanza. Hoy a ver, construye comunión. Hoy a ver, es humilde y servidora de una iglesia profética en acción. En tiempo de búsquedas inciertas en la Venezuela del 45, con un genio de gente soñadora, surge ABEC y su proyecto educativo. En tiempo de búsquedas inciertas en la Venezuela del 45, con un genio de gente soñadora, surge ABEC y su proyecto educativo. Con mirada clara en el futuro y en un Dios que dirige nuestra historia, es justicia hacer grata memoria al verse realidad sueños cumplidos. Nos abre a la esperanza. Hoy a ver, construye comunión. Hoy a ver, es humilde y servidora de una iglesia profética en acción. Se busca educación en excelencia, con especial atención al excluido, una escuela que forme en democracia, defensora en derechos y principios. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Me enseñó lo que tengo escrito para ir avanzando rápido. Nuestra asociación nace en 1945. Nace para defender la educación católica de su muy probable desaparición ante el avance de un laicismo exagerado. Ha logrado congregar a educadores identificados con su misión evangelizadora, provenientes de diversas congregaciones, diócesis y arquidiócesis, y a muchos educadores seglares con una gran vocación de servicio y amor por la patria. Gente de la talla de Monseñor Emilio Blaslo, del Padre Velas, Monseñor Domingo Roa Pérez, Madre Isabel, Madre Georgina Febres Cordero, Padre Isaías Ojeda, la Madre Emilia Batista y Madre Sofía González, entre otros. Quienes han estado al frente de la BEC han asumido la misión de articular estos grandes talentos que Dios ha regalado para dar un testimonio de comunión propia de la Iglesia e impulsar con mayor eficacia los cambios que necesita nuestro país desde la educación. El proyecto educativo pastoral ha sido una herramienta fundamental para la construcción del reino de Dios en Venezuela. Estamos en el 30 aniversario de la primera edición de este instrumento para la comunión y participación. Nos preguntamos, ¿por qué la BEC decide elaborar un proyecto educativo pastoral? El texto de 1986 nos lo aclara en su página 9 al justificar su elaboración. Crecía la conciencia en los educadores católicos de caminar sin norte, y esto era visto como una situación amenazante y desintegradora. Se estaban dando procesos de integración interinstitucional en el campo educativo. La educación católica, ante la situación de Venezuela, se siente llamada a tomar una postura y actuar. Se prevén las consecuencias negativas para el país de una realidad nacional sin propósitos ni retos definidos. Los documentos eclesiales y en la asamblea de la CIEC y de la BEC demandaron de manera explícita la elaboración del proyecto. ¿Qué aportes le pudiera dar un proyecto educativo pastoral a la asociación? En el mismo texto del 86 ya se nos señala en la página 5 y 6
cuáles pudieran ser estos aportes. El proyecto permite clarificar nuestra identidad como educación católica. Es un aporte a la unidad de criterios, objetivos y esfuerzos para hacer más eficaz la acción educativa. Responde a las aspiraciones de educadores, jóvenes y padres de familias y a los retos que nos presenta Venezuela. Es un elemento generador de procesos de reflexión y cambio. Lograr la primera edición no fue tan fácil. Más bien, se podría definir como un largo parto que va desde los años 70 hasta septiembre de 1986. Lo primero son intentos aislados de elaboración que se dan en la década de los 70. Posteriormente, entre 1981 y 1983, se elabora por parte de un equipo de expertos una primera propuesta que no fue aprobada en la Asamblea. Esta misma Asamblea asignó a la nueva directiva la tarea de su formulación. En este momento se le pide al padre Luis Ugalde que elabore el primer borrador de trabajo y lo presente a la Asamblea Conjunta de Superiores Religiosos. De ahí se desprende un proceso de consulta desde la base para la elaboración del proyecto, que va desde 1984 a 1986, fecha en que se aprueba el proyecto educativo en la Asamblea Nacional de ABEC. Así es como llegamos a la primera edición de nuestro proyecto en 1986. Nace en plena misión permanente de la Iglesia venezolana. Tiene como trasfondo el camino del episcopado latinoamericano en las asambleas del CELAN de Río de Janeiro en 1955, Medellín 1968 y Puebla 1979. Y como directriz, el recién publicado documento del Plan Pastoral de Conjunto 1986-1992 de la Conferencia Episcopal Venezolana. En una Venezuela que recibió al Papa Juan Pablo II en su primera visita y escuchó la voz del niño Adrián Guacarán, el canto del peregrino. Iba diciendo por los caminos, amigos soy amigo. Una Venezuela que hacía avances a nivel de medicina con la implantación del primer marcapaso producido en el país, mientras la gente veía novelas como El Sol Sale para Todos y programas como El Show de Fantástico y Match 4. Celebraba el triunfo de Bárbara Palacio como Miss Universo, la declaración de José Gregorio Hernández como venerable por parte del Papa Juan Pablo II, la inauguración de los túneles de la planicie y del complejo hidroeléctrico Raúl Leoni. Esta es la época de la presidencia de Lucinchi, el año del Viernes Negro y del aumento de la gasolina. A un año de la muerte de Alí I, quien cantaba para animar al proletariado a una revolución, motivado por las grandes injusticias sociales que evitaban que la riqueza del país llegara a los más pobres. Este proyecto destaca en su diagnóstico rasgos que, con otros matices, siguen siendo retadores para nosotros. El contraste entre modernización y crecimiento de la pobreza, la dependencia económica y cultural respecto a otros países, la profunda crisis de valores fundamentales. La educación no responde a la realidad de Venezuela. Ante este diagnóstico, la asociación define su aporte a Venezuela con su objetivo general, el cual sigue vigente para motivar y orientar las acciones de nuestra asociación. Habla de una educación integral para el cambio fundamentado en los valores del Evangelio, que implica formar a la justicia, el trabajo, la solidaridad y la organización. Señala la opción preferencial por los pobres y que la respuesta del hecho educativo atiende a las necesidades personales, nacionales y eclesiales. De este proyecto educativo quisiera resaltar algunas propuestas.
Se propone impulsar una acción evangelizadora que parta de la realidad y lleve a la coherencia de vida y al compromiso social y eclesial. Busca fortalecer la identidad vocacional del educador católico, fomentar la participación de la familia y la comunidad local, educar desde la realidad y la cultura del pueblo, impulsar una educación en y para el trabajo, educar en y para la organización, una mayor presencia en los medios populares, especialmente entre los indígenas, con una metodología educativa adecuada. Todos estos aspectos se han mantenido a lo largo de estos años, con matices propios de las distintas épocas. Ahora nos ubicamos en 1998, año en que se realiza la primera actualización del proyecto educativo. En este momento de la historia nos encontramos con una ABEC que ha alcanzado la firma del primer convenio en 1989 con el Estado venezolano. Una iglesia que participó en 1992 en la Asamblea del Episcopado Latinoamericano reunida en Santo Domingo, donde se resaltó a la familia como iglesia doméstica y organizó la segunda visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela en 1996. Es la época de la decadencia de la democracia partidista que llevó por segunda vez a la presidencia a Carlos Andrés Pérez y a Caldera, donde se vivió la trágica experiencia del Caracazo y de las intentonas golpistas de quienes ahora detentan el poder, donde se juzgó y destituyó a Carlos Andrés, haciendo que Ramón J. Velázquez concluyera su periodo. La época en que el chiripero llega a la presidencia y saca a Chávez y sus compañeros golpistas de la cárcel como parte de una política de reconciliación nacional, una realidad nacional muy compleja que quedó plasmada en la novela y la canción de Por estas calles. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. El PEP es publicado el año en que el 60% de los votos llevaron a Hugo Rafael Chávez Frías a su primer periodo presidencial. Este proyecto trae como novedad la definición de la identidad, misión y visión de la ABEC, el señalamiento de unos indicadores y perfiles del centro educativo, del ambiente educativo, del docente y estudiantes, entre otros. La introducción de la calidad como una característica que acompaña a la de integral para identificar la educación que queremos. Introduce el término de pedagogía de futuro, que implica algo más que partir de la realidad. Consiste en analizarla críticamente desde la óptica del pobre, desde el fundamento del sentido evangélico y la dignidad de la persona. Este proyecto empieza a hablar de instituciones y no solo de centros. Habla de fortalecer la autoestima y no solo la vocación de los docentes. Comienza a hablar de la necesidad de cambios en los centros educativos. Concibe los centros educativos como plataforma y medio para la pastoral educativa y familiar de la Iglesia, lo que motivó esfuerzos que cristalizaron en un convenio con el Ministerio de la Familia para impulsar las escuelas de padres. Habla de la labor de asociación en cuanto a asesoramiento, orientación y representación de los centros ante organismos públicos y privados. Hace opción preferencial por la atención a la diversidad, la personalización, la educación centrada en los valores y para la producción solidaria. Asume el proyecto de centro como estrategia para impulsar el proyecto educativo. Define la labor evangelizadora de los centros como pastoral educativa y no solo como catequesis. Propone iniciativas estratégicas como descargar a los religiosos de las actividades exclusivamente académicas, creación de los equipos de las seccionales, actualizar la organización de la ABEC, impulsar el programa SECAL, promover el uso de las TICs. Este proyecto continúa con la implicación entre centro educativo, familia y comunidad, la opción por la educación en y para el trabajo,
la relación profunda entre educación y evangelización, la educación abierta e inserta en la realidad, la formación en y para la ciudadanía comprometida, la formación de los agentes educativos, la opción por los pobres. Es hora de ubicarnos en el 2010. La tercera edición del proyecto nace en el esplendor del socialismo del siglo XXI, en plena bonanza petrolera que permitió el pago de la deuda y la finalización de contratos con ExxonMobil y otras empresas, cosa que nos llevó a pagar sumas millonarias por indemnización. Bonanza que, unida a la gran popularidad de Chávez, le permitió expropiar grandes cantidades de terrenos y empresas y aumentar de manera acelerada el número de importaciones. Es la época de un control cambiario favorable para los viajes al extranjero y las compras por internet. Época donde inicia el ALBA, nace Telesur y Petrocaribe, donde abandonamos la comunidad andina para unirnos a Mercosur, donde cambia la mirada del caballo del escudo, la hora, el nombre del país y de todos los ministerios que después de una gran promesa inicial de disminución aumentaron de manera extremada. Época donde no dejábamos de ir a votar ningún año, ya sea por elecciones o consultas por la constituyente, por las reformas a la Constitución aprobada a los inicios del proceso, por el revocatorio. En el 2002 se dan los hechos del 11 al 13 de abril, donde Carmona Estanga se proclama como presidente y luego Chávez regresa al poder. En adelante se consolidó la estrategia gubernamental de colocar al frente de los poderes públicos a personas identificadas con el proceso, que permitieran que las instituciones estuvieran alineadas incondicionalmente con el Ejecutivo. Durante estos años vivimos cosas como la tragedia de Vargas, el cierre de RCTV y el crecimiento de las emisoras comunitarias. La Iglesia venezolana en este periodo concluye un largo camino de construcción de acuerdos en el concilio plenario y nuestro episcopado participa en la Asamblea de Aparecida en el año 2007. A nivel educativo fueron años muy movidos. Se discutió el currículum básico nacional, se realizaron movilizaciones de padres, madres, representantes con el lema "Con mis hijos no te metas". Se aprobó la LOBNA en el 99, primera ley donde participa la comunidad y la sociedad organizada, y se socializaron los derechos de niños, niñas y adolescentes con una campaña titulada "Ponle corazón a la convención". En el año 2004, la AB consigue que el Ministerio del Poder Popular para la Educación jubile a algunos miembros del personal de la AB. Se aprobó la nueva Ley Orgánica de Educación, que en la actualidad no ha llegado a tener reglamento. En el año 2004, la asociación publica un documento propuesta para el país, La educación que queremos. Comienzan las misiones Robinson, Rivas y Sucre, las políticas evaluativas para evitar la repitencia de los estudiantes, se impulsan los equipos zamoranos, entre tantas iniciativas con las que se buscaba afianzar el socialismo del siglo XXI. En medio de esta realidad revolucionaria aparece esta nueva edición que nos trae como novedad la denominación del proyecto educativo como proyecto educativo pastoral para acentuar la profunda interacción entre educación y evangelización que nos identifica. Ante el crecimiento de la intolerancia y la inseguridad, comienza a hablarse de la educación para la construcción de paz y convivencia. Habla de educación promotora de espiritualidad y misión y de educación ambiental. Se pone como meta ampliar la cobertura educativa a nivel de secundaria. Se propone una gestión para la creación de ambientes educativos apropiados, eficientes y gratificantes. Propiciar los cambios curriculares que favorezcan el desarrollo del modelo educativo de la BEC. Lograr una pastoral educativa adaptada a las diversas edades. Promover estudiantes dinámicos, participativos, con conciencia social y científica. Lograr la integración de todo el personal en los procesos educativos. Este proyecto continúa reafirmando la educación centrada en la vida, la persona y el evangelio, la educación de calidad para todos, la inclusión en la diversidad, la educación desde los derechos humanos para la ciudadanía responsable, la educación para el trabajo y la productividad,
la formación de los educadores, la formación en ciudadanía, la opción preferencial por los pueblos indígenas y la educación intercultural bilingüe, la integración familia, escuela, comunidad. Llegamos al año 2016, donde nos corresponde actualizar nuevamente nuestro proyecto educativo pastoral. Aquí no es necesario que les refresque mucho los episodios para ayudarlos a ubicarse en el momento histórico. En estos años escuchamos melodías como la de Jani Caguán, Los Cadillacs y Omar Enrique cantando Chávez, Corazón del Pueblo. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, Chávez, Corazón del Pueblo. Y la de Víctor Muñoz y Nacho con Mi Felicidad. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. A nivel educativo, en estos años se promulga la Resolución 058, que deroga la 751, cambiando la dinámica de las comunidades educativas para adecuarla al espíritu de la organización comunal. Es la época en que se discute la Contraloría de los colegios por parte de los consejos comunales. El Ministerio decide restringir el ingreso de más centros educativos en el convenio con la BEC. Inicia una consulta para la calidad educativa, distribuye gran cantidad de canaimitas, edita de manera gratuita una colección de libros llamada Colección Bicentenario. Cabe destacar que a pesar de las tensiones, el gobierno ha mantenido su aporte al convenio y desde la B se ha procurado una comunicación permanente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y las demás instancias del gobierno nacional y regional que tienen que ver con la educación. Se ha participado en las jornadas de estudios de las propuestas curriculares, en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, en las propuestas de educación bilingüe, de educación de adultos, y se ha mantenido un diálogo constante ante las resoluciones y situaciones que se presentan. En lo interno de la asociación se va gestando un nuevo modelo de gestión. Dicho modelo se llama SAF, por las iniciales de los 3 procesos que busca armonizar, para impulsar de manera sistémica e integral la calidad educativa en los centros. Con la mentalidad de red se integran la supervisión, el acompañamiento y la formación para impulsar una nueva dinámica de interacción entre los centros, las instituciones y la asociación en respuesta a lo que se venía demandando desde la Asamblea de ABEC en 1998. En la actualidad, todos estamos envueltos en una difícil coyuntura, con una notable desmejora de la calidad de vida, con lamentables realidades a nivel de alimentación, salud, escolaridad, seguridad. Una realidad indiscutible, aunque no sabemos bien los datos estadísticos, pero se impone el hecho vivido a los relatos comunicacionales. Hemos vivido las guarimbas, las colas y el bachaqueo, el aumento de la gasolina y la inflación acelerada que se come los repetidos aumentos de sueldo, el cierre de las fronteras, protestas y saqueos, racionamiento eléctrico, el masivo abandono de las aulas por parte de los docentes al no lograr cubrir los gastos básicos con sus ingresos, las zonas de paz, la consolidación de los pranes como líderes de las cárceles, una gran cantidad de operativos de seguridad cuya presente edición es los operativos de liberación del pueblo. El diagnóstico inicial del proyecto hace 30 años, tristemente sigue vigente y nuestro objetivo sigue siendo el mismo. En este contexto, la presente actualización del proyecto educativo pastoral nos trae como novedad el uso de denominaciones y propuestas desde la variedad de los servicios que superen una visión centrada en lo escolar y una presentación detallada de la variedad que constituye a la BEC. Representa un cambio de perspectiva desde donde se lee y responde a la realidad ante la toma de conciencia que lo educativo es más que lo escolar
y que representamos una gran variedad de ofertas educativas. Buscamos impulsar una gestión desde la identidad ABEC y el trabajo en red, la articulación de esfuerzos y el espíritu asociativo. Asume lo administrativo como parte del proyecto y la construcción colaborativa de saberes, la cultura de la investigación como elementos centrales ante la nueva visión de los centros educativos en la era digital. La cultura de la planificación y evaluación continua para lograr la calidad educativa en base a resultados y no a la realización de actividades y eventos. Asume el reto de educar para la prevención de riesgos ambientales, la inclusión de las inteligencias múltiples y la formación por competencias o potencialidades, la función terapéutica de primera atención del centro educativo. Para llegar al actual proyecto educativo pastoral, según el espíritu de la asociación y de los estatutos, hemos realizado una amplia consulta. Vía online participaron 9.196 personas. Por la vía de encuentros presenciales se siguieron varias rutas que partieron desde los centros educativos con el llenado de las fichas, las cuales sirvieron de base para el trabajo investigativo. A este nivel se incorporaron 744 centros. Se diversificó la ruta por tipo de servicios y regiones, sumando iniciativas como seminarios, el Congreso Pedagógico Pastoral y las mesas de trabajo, hasta sumar un total de 36 encuentros presenciales realizados a nivel de seccional, regional y nacional. Esto permitió consultar a 20.000 personas. Sabiendo la importancia de hacerle seguimiento a la parte operativa del PEP en función de impulsar el modelo de gestión SAP, pedimos asesoría sobre esta parte metodológica del proyecto. Esto nos llevó a conocer la propuesta de la UNESCO de gestión basada en resultados, que siendo hija del marco lógico, de donde sale también la planificación estratégica, no pone el acento en el cumplimiento de las actividades, sino en el alcance de los resultados acordados. Resultados que se determinan con sujeto y predicado claro en las líneas, objetivos estratégicos y metas. Por eso, nos encontraremos con una manera que no es la acostumbrada para redactar los objetivos. La opción por la GBR hecha por la asociación no implica que todos los centros deban asumir esta metodología, sino que la asociación hará el seguimiento en base a resultados. Cada institución y centro seguirá la metodología que le parezca más adecuada. Partiendo de la consulta por la calidad educativa de los anteriores proyectos educativos, del documento Vayan y Enseñen, determinamos unos núcleos que enviamos a la consulta. Esto se sistematizó en los diversos encuentros y por un equipo técnico al final. De cada núcleo se recogieron entre 4 y 7 retos. Ante estos retos se formularon metas que significaran una respuesta a los mismos. Buscamos relacionar las metas entre sí y de ahí surgieron los objetivos estratégicos. De los objetivos estratégicos había que determinar no más de 3 líneas estratégicas que señalaran el impacto de la asociación. Algo más duradero que el mismo proyecto, que definiera la influencia que la asociación pretende tener en la sociedad. Para hacerlo, buscamos unir por similitudes objetivos redactados. Los 3 objetivos de gestión y los 2 de administración decidimos unirlos en una línea de acción. Los 3 objetivos que definen la educación que queremos brindar en otra línea y los 2 objetivos de la formación de agentes educativos evangelizadores en la tercera. Por último, nos pareció organizarlas en un cierto orden lógico. La primera es la formación, que nos ayuda a apropiarnos de manera responsable de la propuesta. Esta formación impulsa una gestión en base a la identidad de la asociación, que es la que permite que se dé lo que nos reúne, la formación integral de los estudiantes y participantes. Las líneas estratégicas se redactaron de la siguiente manera. Primera, la asociación, las redes y centros educativos ejecutan
un proceso de formación integral y articulada de los agentes educativos evangelizadores. Segunda, los equipos de gestión desarrollan una gerencia basada en los principios y rasgos de la asociación. Tercera, los agentes educativos evangelizadores desarrollan procesos de formación integral que responden a los retos pedagógicos pastorales actuales. En cuanto a la formación, la apuesta es partir de las necesidades de los centros, unir investigación y formación desde la lógica del aprendizaje colaborativo y articular los esfuerzos de las diversas instancias formativas. El segundo objetivo se centra en la respuesta de la necesidad de los equipos que asesoran y acompañan a los centros. La gestión ocupa un puesto esencial de este momento. El trasfondo es el modelo que hemos venido construyendo, respondiendo a las exigencias que ya se verbalizaban en el 98. Buscamos una gestión orientada a la calidad educativa propia de la BEC, con un estilo peculiar que refleja los rasgos y principios de su identidad y con una necesaria incidencia en las políticas y opinión pública. Por primera vez aparece una referencia a la administración en el proyecto educativo pastoral de la BEC. Su integración es motivada desde la triple mirada del modelo SAF, que busca garantizar lo sistémico e integral, armonizando los procesos pastorales, pedagógicos y administrativos en la gerencia. Desde los primeros momentos de la planificación, llegando a concretar presupuestos y a lo largo de toda la ejecución, la administración debe garantizar la sustentabilidad de lo acordado. El primer objetivo es común a todos los centros, instituciones y la asociación, y el segundo corresponde a la tarea de la asociación en apoyo de sus centros e instituciones. En este objetivo, tiene como base la inteligencia espiritual. Parte del anuncio explícito busca facilitar el encuentro personal con Cristo en un diálogo abierto entre fe, cultura y vida. Se asume la mistagogía y el dinamismo formativo de discípulos misioneros en una evangelización que penetra no solo el aula y algunas iniciativas, sino que se hace presente en la gestión y administración del centro para que, animado por una comunidad de fe, sea un centro de evangelización y se gestione en clave pastoral. En este objetivo se integran los elementos de pedagogía del futuro, el uso de las TIC y de la formación en y para el trabajo. Integra la nueva concepción de los centros educativos para formar a la investigación y a la construcción colaborativa de saberes. Y una referencia a la nutrición y salud física, que de manera acelerada se vuelve un problema central. En este objetivo se reafirma la tarea de la construcción de paz, de formar en la ciudadanía, desde los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia, para una participación activa, el cuidado ambiental y la educación para la prevención de los riesgos sísmicos. También se asume una acción terapéutica de primera atención como tarea del centro educativo en nuestra realidad país. Centro que debe generar procesos de resiliencia que estimulen la inteligencia emocional y despierten las habilidades de negociación ante los conflictos, de manera que podamos transformar en líderes sociales de cambio, según la particularidad de sus competencias, a quienes son vistos como amenazas y nos llegan cargados de heridas emocionales y espirituales. Como bien se expresaba en 1998, la clave para dar vida a los acuerdos del proyecto está en el que se logre concretar sus propuestas en la planificación de los centros educativos. A esta convicción unimos otra. Es necesario que los planes o proyectos de las instituciones y redes a las que pertenecen muchos centros estén armonizados con la propuesta, que se gestione a partir de lo planificado, cosa que no es común en nuestra patria. Se evalúe los resultados de manera continua y se reprograme si es necesario. El acompañamiento será un proceso clave para apoyar a los centros en su cambio de cultura gerencial. Esto implicará dar vida a una nueva unidad de servicio destinada al acompañamiento, fortalecer las seccionales,
no solo con recurso humano y equipamiento, sino de manera especial con formación adecuada para ofrecer un servicio de calidad. Como vemos, no hablamos de un nuevo proyecto, sino de la actualización del proyecto que nos ha venido animando. Hasta ahora tenemos el marco para la integración de los esfuerzos de todos. Nos queda concretar estas líneas estratégicas y sus objetivos en los planes o proyectos de las distintas instancias de la asociación, de las instituciones y centros educativos para que pueda dar frutos. De esta manera, la ABEC sigue siendo actual y respondiendo a los retos de cada momento, como una gran red educativo-evangelizadora al servicio de Venezuela. Esto nos coloca en el mismo corazón misericordioso de Dios, para irradiar la fuerza sanadora y salvadora de su amor. Sabemos que estando a su servicio nos toca cargar la cruz. Sagrado Corazón de Jesús, he terminado.